nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Amén. Pues hoy vamos a hablar sobre las mamás. Amén. Bien, hermanos, me gustaría leer con vosotros una historia que no sé si muchos habéis leído o habéis meditado en ella. Es una historia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14. Y hace semanas que el Señor me venía hablando con esta historia, y cuando el pastor me comentó de predicar para el Día de las Madres, dije, pues ya está, decididísimo. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una mujer desconocida, que si yo os digo, ¿conocéis a Rizpa? Diréis, ¿qué es eso? ¿O quién es esa? ¿Verdad? Os puedo hablar de Sara, os podría hablar de María, os podría hablar de Elizabeth, os podría hablar de Ana, y dirías, ¡guau, sí, conozco esas madres, qué ejemplo! ¿Verdad? Pero si os hablo de Rizpa, diréis, ¿pero esa mujer existió? ¿Ese nombre existe en la Biblia? ¿Verdad? Pues os voy a demostrar que en la Biblia existió una mujer llamada Rizpa, desconocida, ¿verdad? Para muchos pasó desapercibida, para muchísima gente fue una mujer pues sin importancia, como podríamos serlo yo misma o podría serlo cualquiera de vosotros. Una persona que a la vista de la gente, a la vista del mundo, podría pasar desapercibido, podría pasar indiferente, podría pasar como que no es alguien que va a marcar su presente o su futuro, ¿verdad? Pero que realmente sí que lo hizo. Y lo hizo de una manera espectacular. A mí me llamó la atención y me cautivó esta mujer desde el primer momento que leí su historia. Vamos a leerla y me vais a entender. Dice, hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó al Señor y el Señor le dijo, es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿O qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le dijeron, no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey, de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido del Señor. Yo os los entregaré, respondió el rey. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre del Señor. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rizpa, hija de Aja. Había tenido de Saúl Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, había tenido de Adriel, hijo de Barzilai. Aquí está Mical, quiero que entendáis que no era Mical la mujer de David, porque ella no tuvo hijos, sino Merab, la hermana de Mical, ¿de acuerdo? Pero en la traducción dice Mical. Y los entregó en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante del Señor. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces Rizpa, y esto es algo tremendo y quiero que tengáis especial atención, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la cosecha hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día
ni las fieras del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los filisteos los habían colgado, cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra desde esto. Tremenda esta historia, ¿verdad? Tremenda la historia de Rizpa. Tremenda la historia de esos pactos que se hacen, ¿verdad? Y que luego se rompen, y esos pecados que Saúl cometió, que rompió, y como consecuencia personas inocentes tuvieron que morir por consecuencia, ¿verdad? A veces enfrentamos situaciones que no entendemos, pero Dios siempre tiene una razón y un propósito. Y esta situación que Rizpa enfrentó, estoy segura de que ella no entendió por qué sus hijos tuvieron que pagar las consecuencias de un pacto que se había roto, que ellos no habían roto, que lo había roto el padre, Saúl, ¿verdad? Saúl, sabéis que al principio era escogido e ungido por Dios, pero al final de sus días Saúl, la verdad es que vivió un reinado desastroso, rebelde, desobediente a Dios. Y muchas veces nosotros como Rizpa vivimos esas situaciones injustas, esos momentos en los cuales no entendemos por qué estamos sufriendo, por qué estamos viviendo, por qué estamos experimentando situaciones tan crueles o situaciones tan difíciles que ni nos van ni nos vienen, pero vienen por consecuencia de, ¿verdad? Vemos que los pecados, como digo, siempre tienen consecuencias. Y ellos nos pueden llevar a vivir en ocasiones momentos muy, muy traumáticos. Pero fijaros que frente a esa situación que estaban viviendo, frente a esa crisis alimentaria, porque dice que en esos días ya llevaban 3 años de hambre consecutiva, y David, que él solía consultar al Señor, no encuentra el motivo. Él decía, ¿qué está pasando? Que esta crisis no acaba de pasar. ¿Qué está pasando? Él entendía y entendió y discernió que aquí ocurría algo fuera de lo normal, que se le escapaba de su alcance. ¿Y qué hizo él? Hizo algo que muchos de nosotros tenemos que hacer siempre y que muchas veces olvidamos, que es consultar al Señor. Dice que él consultó al Señor, buscó el rostro de Dios, se metió en su lugar secreto de oración, en su lugar de intimidad con el Señor, y le preguntó, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer para que esta crisis, para que esta situación pase y realmente pueda haber tu bendición sobre mi vida, sobre mi país, sobre mi familia, sobre la situación? Y muchas veces, déjame decirte, antes de entrar en la historia de Rizpa como tal, vivimos situaciones difíciles, vivimos situaciones que no entendemos, largas, procesos largos en el tiempo, procesos muy difíciles de entender. Pero mira, cuando buscamos al Señor de todo nuestro corazón, el Señor te va a dar guía, el Señor te va a dar dirección, el Señor te va a enseñar qué debes hacer para salir de esa situación, ¿verdad? Porque siempre hay propósito y siempre hay una razón por la cual el Señor lo permite. Hoy día, y ya vamos a entrar en la historia de Rizpa, ¿verdad? Podemos ver que esa mujer fue una mujer especial, no fue una mujer cualquiera. Y antes pensaba y decía, guau, Rizpa me recuerda un poquito a una de las hermanas que tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Hoy no está porque está disfrutando de su familia, pero, no, sí que está ahí, pensaba que no había venido. Me recuerda mucho a Iskra, ¿verdad? Porque cuando ella sufrió la pérdida de su hija, me recordó mucho cuando leía este párrafo. Y vamos a ver esas similitudes también, porque muchas veces decimos que, bueno, lo típico, ¿no?
la hija, que no hay descripción ni título para una madre o un padre que pierde a sus hijos, porque es antinatural, ¿verdad? Es algo que no se supera. Un hijo pierde a unos padres, es natural, es huérfano. Un marido o una mujer pierde a su cónyuge y es viudo o viuda, ¿verdad? Pero cuando una madre pierde a su hijo, eso es antinatural. No estamos creados para soportar ese dolor. Y Rizpa tuvo que sufrirlo, al igual que Iskra. Y muchos hemos visto, ¿verdad?, esa fe inquebrantable de Iskra. Muchos hemos visto esa fe inquebrantable que, como Rizpa, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse en la roca, sobre el peñasco. Y hemos visto a Iskra con esa tela de luto, ¿verdad?, ir a la roca que es Cristo y recostarse en él. Ella en ningún momento, Rizpa, ¿verdad?, quiso esconder su dolor. En ningún momento quiso aparentar que no pasaba nada. En ningún momento quiso no mostrar su dolor, sus lágrimas, su llanto. Pero ella escogió el mejor lugar, la roca. La roca. Ella cogió su manto de luto y se recostó sobre la roca. Y allí permaneció día y noche. Y ahora vamos a ver 4 cosas que Rizpa en su historia, en este poco texto que la Biblia también nos muestra de su vida, nos puede enseñar. Mira, es una historia de dolor, la de Rizpa. Es una historia de dignidad. La historia de Rizpa es una historia de perseverancia, de firmeza. Para empezar, la vamos a conocer un poquito mejor. Dice la palabra del Señor que ella era concubina del rey Saúl. Una mujer concubina era aquella que no estaba casada con el rey, no era la mujer como tal, pero sí que era una mujer que convivía con el rey para darle hijos y para alegrarle alguna que otra noche, ¿verdad? Es decir, era una mujer mal vista, una mujer que la gente despreciaba muchas veces. Y eso lo podemos entender cuando vemos, por ejemplo, la serie, ¿verdad?, que muchos de vosotros ya habéis visto sobre David. Vemos aquella concubina del rey Saúl que, ¿verdad?, estaba con él, le daba hijos, lo alegraba, pero era despreciada. Pero Rizpa nos enseña en ese sentido muchas lecciones. Y hoy vamos a ver 4 cosas, 4 características sobre la vida de Rizpa. Tenía 2 hijos, Armoni y Mefiboset. Rizpa había vivido en un contexto de conflicto tras la muerte de Saúl por causa de ese pecado, de esa desobediencia, por causa de esa rebeldía de Saúl. El pueblo de Israel se estaba enfrentando a una crisis alimentaria, a una crisis en la cual el pueblo de Israel sufría hambre. Y cuando David le comenta al Señor qué está pasando, le dice, mira, no pasa nada, solamente que hay un pecado que no habéis buscado solución, al cual no habéis querido enmendar, y ese pecado tiene consecuencias. Y mientras tú, le dice Dios a David, no arregles esta situación, el pueblo de Israel sufrirá hambre. Muchas veces, y no quiero que penséis que ahora si tú estás enfermo es porque tienes pecado. No somos de esos, ¿verdad? El pecado original es lo que causa que nosotros estemos enfermos. El pecado original que heredamos desde la naturaleza, desde Adán y Eva, es lo que causa la enfermedad, es lo que causa. Pero no quiero que pienses, ¿verdad?, que si a ti te pasa algo es porque estás viviendo en pecado. No, eso es algo entre tú y Dios. Pero sí que quiero decirte que hay pecados que a lo mejor en nuestro pasado hemos llegado a vivir, hemos llegado a practicar, y eso te ha producido una enfermedad, como por ejemplo podría ser el alcoholismo, ¿no? Voy a poner este ejemplo para que ninguno piense lo que no es, pero una persona que ha sido alcohólica durante muchos años, ha conocido a Cristo, se ha arrepentido, ha dejado de tomar alcohol, pero hay consecuencias de ese pecado del pasado, ¿entendéis? ¿Qué puede ser? ¿Una cirrosis hepática? ¿Qué puede ser? ¿Una enfermedad? No lo sé, ¿vale? Esa es la consecuencia
de esa vida desordenada, de esa vida de pecado. Y aquí estaba ocurriendo lo mismo. Aquello que Saúl había provocado en la vida de David, en la vida del pueblo de Israel, estaba trayendo consecuencias. Y Dios le dice, tienes que arreglar eso, tienes que enmendar esa situación. Porque muchas veces, queridos hermanos, y a esto vengo, el proceso, la enfermedad, la tribulación, la prueba, muchas veces es espiritual. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, que cuando David va a los gabaonitas y les dice, ¿qué puedo hacer por vosotros para enmendar esta situación? ¿Qué puedo hacer por vosotros para arreglar este problemón que tenemos? Los gabaonitas le responden, no queremos dinero, no queremos plata u oro, dice el versículo 4. No tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro, ni queremos que nadie muera en Israel. Es decir, no tenemos nada, no tenéis nada que podáis hacer para enmendar este problema. ¿Por qué? Porque el problema era espiritual. El problema era espiritual, era de justicia. Una injusticia que se había cometido y pedían justicia. Por lo tanto, en 2 de Samuel encontramos que esta historia que hemos leído es una historia difícil, es una historia dolorosa, muy dolorosa. Y en Rizpa vemos una madre que dejó un legado espiritual, una herencia espiritual, un ejemplo de clamor perseverante que nosotros deberíamos imitar. Y digo nosotros como madres y nosotros como padres, ¿verdad? Rizpa nos deja el ejemplo de una madre que ora. No porque la palabra del Señor lo diga, porque ahí en ningún momento dice que ora. Pero sí que quiero imaginar que es una madre que clamó y clamó y siguió clamando hasta que se hizo justicia con sus hijos. Una madre que ora, una madre que intercede sin palabras. Porque muchas veces las madres eso lo tenemos, ¿verdad? Por nuestros hijos sacamos uñas y dientes, sacamos las garras y vamos, nos comemos al primero que se nos ponga delante por nuestros hijos, ¿verdad? Pero esta mujer no abrió su boca, por lo menos la Biblia no lo refleja. No refleja a una mujer que se quejara, no refleja a una mujer que reivindicara, no refleja a una mujer que la liara parda, no. Ella dice que tomó una tela de luto y se tendió en el peñasco para defender los cuerpos de sus hijos, para que ni las aves de día se lo comieran, ni las bestias de noche. Por lo tanto, vemos en Rizpa un amor que no se rinde, un amor fiel a pesar de las pruebas, un amor que nos enseña que Dios puede usar el dolor para cumplir propósitos mayores. Un amor que solo una madre o un padre puede tener por sus hijos. Este mensaje es especialmente significativo, ¿verdad?, en el día de hoy, porque muchas veces se nos habla de madres, supermadres. Yo cuando veo a según qué madres en la Biblia digo, guay, es que no le llego ni a la suela del zapato. Pero cuando veo a una Rizpa me puedo identificar. Me puedo identificar porque cuando mis hijas han pasado necesidad, ahí he estado, clamando, orando, sin cesar, firme, igual que todas vosotras, ¿verdad? ¿Verdad que os recuerda a Iskra? Una mujer que no abrió su boca, perdió a su hija, pero no abrió su boca. Ella cogió su tela de luto y se postró en la roca que es Cristo. Y allí derramó su corazón, y allí lloró, y allí ella no escondió su llanto, no escondió sus lágrimas, no escondió su dolor, no escondió todo lo que ella estaba viviendo, pero lo hizo donde tenía que hacerlo, tumbada, recostada sobre la roca que es Cristo. Amén. Y Rizpa era así también. Rizpa era una mujer como cualquiera de nosotros. Y por eso digo, hermanos y hermanas, que ese es el legado, esa es la herencia que mejor podemos dejar a nuestros hijos. Mira, mis padres no tenían un duro, habían sido trabajadores toda su vida. Pero mi padre, y ahí tenéis a mi hermana que lo puede corroborar, él siempre decía, la mejor herencia que os puedo dejar, ¿verdad?, son los valores, la educación, porque el dinero va y viene, pero los valores y la educación es algo que tendréis toda la vida.
¿verdad? Y eso realmente es lo que Rizpa quiere que entendamos, es lo que quiere que dejemos como madres y como padres, valores que la vida no te va a robar, al contrario, te van a hacer fuerte y te van a hacer permanecer. Por lo tanto, esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. En Rizpa vemos primero una madre marcada por el dolor. Una madre marcada por el dolor. Rizpa pierde a sus hijos en circunstancias, como he dicho antes, injustas. No eligió la situación ella. Ella no eligió lo que le estaba pasando. Ella no eligió lo que estaba viviendo. Pero ella sí que eligió cómo responder. Ella sí que eligió cómo afrontar esa situación. Ella sí que eligió cómo vivir el luto de sus hijos, cómo vivir la pérdida de sus hijos y cómo actuar frente a ello. Muchas madres hoy enfrentan situaciones que no han elegido. Quizá tú como madre estás enfrentando, ¿verdad?, situaciones que no has buscado, que tus hijos, ¿verdad?, se las han encontrado. Quizá tú como madre estás viviendo procesos que te vienen, que dices, pero esto cómo ha ocurrido, cómo ha pasado, qué hemos hecho, que no merecemos esto. Incluso nuestros hijos muchas veces no merecen lo que viven o lo que atraviesan, ¿verdad? Y la diferencia está en cómo enfrentas esos momentos, cómo enfrentas esos procesos. Como Rizpa, recostada o recostado en la roca, en Cristo, o con queja. Y pon lo demás, no sé cómo respondas. Rizpa nos muestra una mujer marcada por el dolor, pero que no evitó la realidad. Sus hijos habían sido ejecutados injustamente, sus cuerpos quedaron expuestos públicamente y mira, en aquella época cuando un cuerpo, un muerto quedaba expuesto públicamente, eso era una vergüenza terrible. Eso era una deshonra terrible para la generación y las futuras generaciones. Es decir, estaban marcando su presente y su futuro y para las futuras generaciones. Como una generación vergonzosa, como una generación deshonrosa. Pero Rizpa no se conformó. Rizpa permaneció firme, permaneció perseverante. Y ella, en lugar de apartarse, en lugar de aislarse, ella decidió permanecer al lado de ellos. Ella no dijo, uy, esto es cosa de mis hijos, no va conmigo, me voy y aquí no va. No, ella no permitió que esa deshonra, que esa vergüenza que estaban queriendo echar sobre sus hijos injustamente, marcara el futuro de ellos o la memoria de ellos. Y mira, madre, padre, mira, queridos hermanos, quizá el enemigo quiere marcar a tus hijos, quiere marcar a tus generaciones con vergüenza, con deshonra, con situaciones que a ellos ni les van ni les vienen, con procesos o enfermedades o no lo sé, con lo que el enemigo quiere marcar a tu generación, a tus hijos, ¿verdad? Porque el enemigo solo viene a matar, a robar y a destruir, pero el Señor quiere, ¿verdad?, que tú permanezcas firme. El Señor nos quiere hablar en esta mañana y nos quiere decir, como padres, permanecer firmes, perseverantes en oración, en clamor por cada uno de ellos, por sus vidas y por sus futuros. Amén. Por lo tanto, en esta mañana como Rizpa enfrentemos el dolor. No neguemos la realidad, porque eso nos haría más daño todavía. Enfrentemos la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero no lo neguemos, pero enfrentémosla con fe. Enfrentémosla en oración, enfrentémosla en búsqueda, como David, buscando el rostro del Señor, buscando la dirección de Dios, ¿verdad? Para que Él nos diga, Señor, ¿qué hacemos? Como dijo David, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que este proceso, esta situación acabe? Y mira, te voy a decir una cosa, el Señor te va a guiar, el Señor te va a dar la respuesta. En Rizpa vemos una madre que protege.
Algo impactante en el versículo 10 dice que Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de luto, la tendió para recostarse sobre el peñasco y allí estuvo desde el principio de la cosecha hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo. Es decir, meses. Se quedó a los pies de sus hijos, se quedó en el peñasco durante meses. No una semana ni 2, meses, en los cuales ella no se apartó ni de día para que las aves del cielo se los comieran, ni de noche para que las bestias del campo los destrozaran. Rizpa nos enseña, ¿verdad?, constancia, perseverancia, aun cuando no hay alivio o respuesta inmediata. Y es porque nosotros muchas veces oramos y queremos que sea ya, como en el microondas, ¿verdad? Señor, libra a mi hijo, ya. Mañana tu hijo se levanta libre. Señor, sana a mi hijo, ya. Mañana tu hijo se levanta sano. Señor, ¿no? O cualquier proceso o situación que estemos viviendo. Pero hay procesos que se alargan en el tiempo. Hay procesos que se alargan semanas, meses e incluso años. Y Rizpa no desmayó. Ella no se apartó. Ella permaneció allí, constante, perseverante, firme, hasta que se hizo justicia por sus hijos, ¿verdad? Ella nos enseña un amor que no abandona, un amor que cubre, un amor que protege constantemente. Y mira, te voy a decir una cosa, la fe es importante. La fe no te va a evitar el sufrimiento, porque muchas veces pensamos que tengo fe, por lo tanto no voy a sufrir. No, la fe es para soportar el sufrimiento. La fe es para soportar, para hacer más llevadera el proceso que estás viviendo, porque la fe trae esperanza. Y la esperanza, ¿verdad?, es ver que ese proceso tiene un final, ver que ese proceso acabará, ver que ese proceso se solucionará, ver que hay un final, ¿verdad?, que hay luz al final del túnel. Por lo tanto, no confundamos que tener fe es aquello que nos libra de los procesos. Tener fe no te libra del proceso, pero te ayuda a permanecer firme y perseverante en medio de él. Descansa sobre la roca. En medio de todo ese proceso, descansa. Descansa sobre el Señor. Quédate quieto, quédate quieta delante del Señor y espera en Él, ¿verdad? Como uno de los niños, creo que ha sido Joaco, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él. Y eso es algo que muchos, si no todos, hemos podido experimentar. ¿Amén? Mira, siempre me ha llamado mucho la atención una película y creo que en varias ocasiones también la he promocionado desde aquí. Yo creo que tendría que cobrar ya algún tipo de comisión, ¿verdad? Porque hay una película que me encanta y como madres también os la recomiendo. Es la película de Poema de Salvación, del Pablo Olivares. Muchos de vosotros conocéis a Pablo Olivares, un cantante heavy metal de estos que cantaban a Satanás. Y su madre era cristiana, una cristiana pues como Rizpa, como cualquiera de nosotras, ¿verdad? Una mujer de iglesia que iba a sus cultos de oración, que oraba, leía, y pobrecita pues no era conocida, pasaba muy desapercibida, pero su hijo se apartó del Señor y empezó a crecer en rebeldía y en desobediencia en contra de Dios y blasfemaba contra Dios y hacía todo lo que pudiera hacer y más para hacer daño a su madre, porque sabía que si repudiaba, que si rechazaba a Dios, estaba haciendo daño a su madre. Y él no quería de ninguna de las maneras que su madre orara por él. Y fijaros, hay un momento impactante en esa película, en una escena, en la cual el hijo está terrible, hundido en el satanismo.
creando música satánica, siendo exitoso en todo el mundo por su música satánica. Drogas, alcohol, mujeres, de todo, pero vacío, destrozado. Y paralelamente a esa imagen se ve a su madre. Y esa escena me encanta. Se ve a su madre orando. Se me pone la piel de gallina, con 3 o 4 mujeres más en el salón de su casa, orando por su hijo. Señor, guárdalo, guárdalo. Que en algún momento tu misericordia lo alcance. Y él más duro le daba, más duro le daba. Y en un momento dado, él empieza a fracasar en su carrera. Empieza a fracasar. ¿Y sabéis qué me llama mucho la atención? Que él dice, mi madre no ha dejado de orar, porque esto es cosa de ella. Y va a su casa y le dice, deja de orar por mí. Eso es lo mayor que tú puedes hacer por tu hijo. Es lo mejor que tú puedes hacer por tu hijo, orar por él, orar por ella. Y esa mujer no dejó ni de orar. Como Rizpa, ella no se levantó de su peñasco. Ella siguió perseverando, orando por su hijo. Y hubo un momento en el que esa oración dio resultado. Y Pablo Olivares tuvo un encuentro con el Señor. Os dejo que veáis la película. Y aunque ya os lo he contado, pero bueno. Pero es muy buena, es que es buenísima, es buenísima. Y hoy en día Pablo Olivares canta, ¿verdad? Y le da la gloria al Señor. Y su testimonio es muy bueno. Así que os la recomiendo, esta película. Podría ser perfectamente Rizpa. Podría ser perfectamente tú. Podría ser perfectamente cualquier madre. Pero mira, hay una frase al final de esta película, y ahora ya os digo el final total. Ya que he empezado, pues ya os digo el final. La frase acaba así. Cuando una madre ora por sus hijos, Dios escucha, ángeles se movilizan y cosas grandes suceden. Amén. Y eso es así, hermanas. Eso es así. Cuando una madre ora, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Así que no dejes de orar por tus hijos. No dejes de clamar. No dejes de levantarte temprano. No dejes de acostarte tarde. Persevera. Sé fiel. Sé firme en ese proceso. Porque la respuesta viene y llega pronto. Rizpa también fue una madre que provocó esa intervención divina. Ella provocó que el rey David hiciera algo que no estaba permitido en aquella época, que era que los que habían sido ahorcados públicamente y sus cuerpos se habían dejado para que las aves del cielo se las comieran, para que las bestias del campo se los comieran, que era una deshonra, que era una vergüenza. Ella no permitió que eso ocurriera con sus hijos, porque ella veía que eso era injusto, que sus hijos no merecían esa vergüenza, sus hijos no merecían esa deshonra. Y por lo tanto ella no dejó, eso sí, en silencio, sin queja, sin manifestación, sin reivindicación, ella no dejó de guardar a sus hijos. Hasta que el rey David se entera y le dicen, ¿cómo que esta mujer lleva meses ahí? ¿Cómo que esta mujer lleva meses ahí? Día y noche. Y le conmovió tanto que dice que entonces mandó enterrar los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán e incluso los huesos de sus hijos y de todos los que habían sido ahorcados aquel día. Es decir, cuando nos ponemos a cuentas con Dios, cuando buscamos su rostro, todo cambia. Todo cambia. Y mirar cómo acaba el versículo 14 y dice, y Dios fue propicio a la tierra desde ese momento. Es decir, cuando tú te pones a cuentas con el Señor, cuando tú no dejas de orar hasta que Dios mueve su mano, entonces vas a ver la bendición de Dios. Pero no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de buscar su rostro, porque la bendición del Señor viene de camino. La bendición del Señor viene de camino. Aunque tarde, como dice la palabra del Señor, aunque tarde, espéralo, porque sin duda viene. Amén. Viene la bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones.
Rizpa honró la memoria de sus hijos, convirtió su experiencia en algo que ayudó a otros, como fue la memoria de Saúl, de David y de todos los que murieron aquel día. Pero también mantuvo su integridad en medio del dolor y en medio de la injusticia. ¿Cómo nos mantenemos nosotros cuando hay dolor? ¿Cómo nos mantenemos nosotros cuando hay desesperanza, cuando hay injusticia? Porque muchas veces perdemos los nervios, muchas veces nos quejamos, muchas veces nos volvemos desobedientes y como que incluso albergamos rebeldía contra Dios, albergamos ira, albergamos queja, albergamos tristeza que no es según Dios, ¿verdad? Pero en esta mañana la palabra del Señor nos dice que seamos perseverantes, que aunque hay dolor, que aunque hay tristeza, nuestra esperanza y nuestra fe nos deben ayudar a permanecer firmes y constantes en la fe. Aun en medio de nuestros silencios, nuestra voz se tiene que escuchar en el cielo. Nuestra voz y nuestro clamor se tiene que escuchar delante de Él, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores actúe a nuestro favor. Amén. El legado, la herencia que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos va más allá de lo material. Nuestros hijos no necesitan una herencia material, que si se la dejamos, pues bien. Pero mira, yo a veces le digo a mis hijas, os dejaré el piso, y yo quiero eso. ¿No? Uy, menos mal, porque así, oye, cuando seamos más mayores nos lo vendemos, nos lo pulimos, nos vamos de crucero y oye, y que se arregle. No, esto es broma, ¿eh? Pero la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es espiritual. Esa es la mejor herencia, que tus hijos vean cómo actúas frente a los procesos, si con queja o en oración. Si con desobediencia o con obediencia a la palabra del Señor. Que tus hijos vean cómo tú te conduces delante de Dios y delante de los problemas y delante de los procesos. Eso es lo que más fuerte les va a hablar. Pregúntele a tus hijos, hoy es un buen día para que en la comida preguntéis a vuestros hijos, ¿qué es lo que más te llama la atención de mí? ¿Qué ejemplo te estoy dando? Espiritual. No hablemos de, pues mira, es que me preparas un desayuno muy bueno, es que me preparas la paella buenísima. No, porque seguramente dirán, pues a mí me planchas bien, a mí... No. Espiritualmente, profundizad, abrid vuestro corazón delante de vuestros hijos y decir, realmente a mí me interesa saber qué herencia espiritual os estoy dando, qué herencia espiritual os estoy dejando. ¿Realmente estáis escuchando lo que en silencio os quiero enseñar? Que es que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de los procesos, en medio de la necesidad, de la escasez, de lo peor que podáis estar viviendo, atravesando, vuestros hijos os vean como hombres y mujeres firmes en la fe, que no se dejan, ¿verdad?, llevar de un lado para otro, sino que os ven firmes en vuestra fe, firmes en el Señor. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Rizpa es lo que nos ha dejado. Sus hijos murieron aquel día, pero su ejemplo ha perdurado. De hecho, sale en la palabra de Dios. Si no hubiese sido algo ejemplar, no saldría. Pero por cuanto sale, es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios, para que nosotros aprendamos de su ejemplo, para que nosotros seamos madres y padres constantes. A veces pensamos, como decía antes, que la fe te va a evitar el sufrimiento o por lo menos que te va a aligerar o acelerar el proceso. Venga, va, tendré mucha fe y así cuanto antes pase. No, la fe solo te hace permanecer firme. Es ese ancla que te hace permanecer firme, dure lo que dure el proceso. Días, semanas, meses o años, pero que tu fe no mengüe. Esa era la oración, que nuestra fe no falte, porque la fe es lo que nos va a hacer permanecer. Por lo tanto, queridos hermanos, y ya para ir concluyendo, voy a pedir al grupo de alabanza si pueden ir ocupando su lugar. El legado espiritual, la herencia espiritual no se mide en materiales,
no se mide en cuentas bancarias. La herencia espiritual se mide en valores sembrados, en oraciones levantadas. ¿Cuántas veces tus hijos te han visto orar por ellos? ¿Cuántas veces tus hijos te han visto leer la palabra o han orado y leído la palabra contigo? La herencia espiritual es lo que ellos te ven vivir, cómo ellos te ven vivir. Tus hijos pueden olvidar lo que les dijiste. De hecho, yo a mis hijas cada día decía, recoge la ropa, se le olvidaba al día siguiente. Recoge la habitación, a la semana siguiente, recoge la habitación. Eso se les olvida. No vale la pena que le digáis recoge la habitación, se les olvida. Luego se casan y tienen la casa impecable. O sea, dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No lo podías hacer esto cuando estabas soltera? Porque, oye, me daban una faena, aquí las mendas, pero ahora tienen la casa impecable. Voy y digo, mira, si sabe ordenar y todo. ¿Eh? Nuestros hijos, la herencia que ellos quieren es la herencia de cómo actuamos frente a los procesos difíciles, frente a las enfermedades, frente a las situaciones que se nos pueden escapar de la mano, ¿verdad? Que nos vean orar, que nos vean agarrados firmemente a la roca. Amén. Conclusión, queridos hermanos, queridas madres, que hoy es vuestro día. Hoy os merecéis que os hagan la comida, que os planche. ¿Habéis dejado la plancha de toda la semana para hoy? ¿Sí? La plancha de toda la semana para hoy. La comida, todo, que os llenen la nevera, que os saquen a pasear. Y que fuéramos aquí perritos, ¿no? No. Que os lleven a un buen restaurante, que os cocinen en casa, lo que haga falta, pero hoy es vuestro día. Como conclusión, celebremos que el Señor nos ha regalado el mayor título, que es el de mamá, la mamma, ¿eh? La mamma. Yo digo, ya que la niña me va a llamar nonna, pues la mamma en italiano, ¿eh? Celebremos que hoy el Señor nos ha bendecido con el mayor título, el de mamá, el de papá. Oremos incansablemente, sin cesar por nuestros hijos. Luchemos incondicionalmente por ellos. Permanezcamos firmes a pesar del tiempo, a pesar de los procesos, a pesar de esos procesos que muchas veces se hacen largos e interminables, a pesar de las injusticias, porque esperamos la respuesta del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esa respuesta que viene para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, solo va a venir de Él, porque hay muchas situaciones que enfrentamos que son espirituales y no podemos encontrar la solución más que en otro sitio, que con esa tela de luto es tumbados sobre la roca y esperando en Él. Así que mamá, hoy Dios te dice, y escucha bien mamá, hoy Dios te dice, tu dolor no es en vano, tu perseverancia tiene propósito, tu herencia está cambiando generaciones. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue creyendo y sigue firme en la fe. Porque una madre que se mantiene firme en la oración, en la dedicación, en el cuidado, puede romper cadenas que nadie más puede romper. Amén. Voy a pediros que os pongáis en pie. Tu clamor le ha llegado al Rey. Tu oración le ha llegado al Rey de Reyes. Y su respuesta está pronta para llegar. Su respuesta está pronta para llegar. Y mira, el Señor te dice que Él va a ser propicio a tu vida, que Él va a ser propicio a tu bendición. Él va a ser propicio a tu casa, a tus hijos. Así que no desmayes. Y en esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Porque en medio de tu proceso, en medio de los procesos que nuestros hijos muchas veces viven y sufren, para el Señor no pasa desapercibido. Para el Señor no pasa desapercibido.
para el rey David no pasó desapercibido, y aunque el proceso fue largo y duro para Rizpa, ella obtuvo la honra y la bendición del rey. Y tú en esta mañana también puedes recibir esa respuesta para tu casa y para tus hijos. Amén. Vamos a orar.